de los ejercicios no anoté el número, pero ahora después se los confirmo. No sé si me parece que fue Pogonza quien me lo preguntó, pero no importa. La propuesta es hallar la medida de A y la medida de B. Cuando nosotros aprendamos el teorema del seno y el teorema del coseno, este ejercicio se nos va a facilitar muchísimo más. Sin embargo, que ahora se nos complica un poquitito porque lo único que manejamos son las razones trigonométricas, es decir, SOHCAHTOA. No se olviden, el seno es opuesto sobre hipotenusa, el coseno es adyacente sobre hipotenusa y la tangente es opuesto sobre adyacente. Para poder responder esta pregunta, lo que hice fue eliminar imaginariamente este lado, esta figura, y me quedo con la figura mayor, donde a la base le puse nombre B, que es el enunciado, y C. A toda esta base, de acá hasta acá, de acá hasta acá, la llamé Z. Entonces Z es la suma de estos dos segmentos. Este que es el que debo calcular y este C que no me lo piden, pero auxiliarmente lo necesito porque si no, no voy a poder calcular el valor de B. Entonces me quedo con este triángulo donde tengo esta hipotenusa que tiene 20, esta altura que se llama A y toda esta base que en vez de llamarla B más C, la llamé Z. Con esta información tranquilamente puedo calcular este cateto y tranquilamente puedo calcular este cateto. Me paro en el ángulo agudo. Para este ángulo agudo, este cateto se llama cateto opuesto y este lado mayor del triángulo se llama hipotenusa. Razón trigonométrica que relaciona el opuesto con la hipotenusa, opuesto hipotenusa es el seno. Entonces, el seno de 33 grados me relaciona el cateto opuesto que se llama A con la hipotenusa que vale 20. Y de esta manera puedo calcular el valor de A. Este 20 que acá está dividiendo va a pasar para este miembro multiplicando. El seno de 33 grados por 20 me va a dar la medida del lado A. Y esto es 10,9. Si ustedes quieren redondear para arriba, muchachos, no hay ningún problema, porque acá los números, un decimal más, un decimal menos, son detalles. Bien, ya tengo la medida del valor de A, es decir, esto mide 10,9 centímetros o metros, no sé cómo está medido. Ahora podría calcular todo Z. Para este ángulo, Z es cateto adyacente y esto sigue siendo la hipotenusa, entonces el coseno. El coseno de 33 grados relaciona cateto adyacente, al cual llamé Z, dividida la hipotenusa, que vale 20. Y otra vez el mismo razonamiento. Ese 20 que está dividiendo va a pasar a este miembro multiplicando. Y de esta manera calculo Z. El coseno me dio 16,7. Es decir, todo esto mide 16,7, pero no es lo que me están preguntando. A mí lo que me están preguntando es cuánto mide este pedacito de segmento, no todo. Acá calculé todo el segmento, de acá hasta acá. Entonces, si yo tuviese la posibilidad de calcular el segmento C y sabiendo que todo esto tiene 16,7, supónganse, es un ejemplo, que C mide 10. Si todo esto tiene 16 y esto tiene 10, entonces esto va a tener 6. Es por eso que me dan esta información. En este triángulo, en este chiquitito, este que está acá, ¿qué me informan? Me confirman que acá hay 60 grados. Y yo ya calculé que esto mide 10,9. Eso lo obtuve acá. ¿Sí? Yo necesito averiguar este segmento. ¿Para qué? Porque si yo llego a averiguar la medida de este segmento y ya tengo todo esto, tranquilamente puedo calcular este segmento B, que es el que me piden. Entonces,
Otra vez, me paro en el ángulo agudo que es de 60, esto es opuesto y esto es adyacente, es la tangente. La tangente de 60 grados es la que relaciona al cateto opuesto con el cateto adyacente. Como esta incógnita acá está dividiendo, no puede estar dividiendo, hay que sacarla de acá. Siempre que una variable está dividiendo, va a pasar al otro miembro multiplicando. Finalmente, la tangente que está multiplicando a la variable c va a pasar dividiendo al 10,9. Al hacer esta cuenta, resulta que C mide 5,45. Ahora sí estoy en condiciones de calcular el valor de B. ¿Por qué? Porque si de acá hasta acá hay 16,7 y esto tiene 5,45, ¿qué tengo que hacer? A 16,7 le saco 5,45 y me va a quedar el valor de B. Entonces B va a ser el valor de Z menos el valor de C. 16,7 menos 5,45. Entonces resulta que B mide 11,25. ¿Listo? Y ahora el mástil. El ejercicio anterior era el punto 5, donde nos pedían calcular, el punto 4, donde nos pedían calcular A y B. Hay dos actividades, yo hice la opción B, que fue la que me pidió uno de sus compañeros. El ejercicio 5 dice que se trata de un mástil que tiene 15 metros de altura. Después dice, ¿cuánto mide la sombra que proyecta el mástil cuando el ángulo de elevación del Sol es de 57 grados? Muchachos, acá hay un concepto, o sea, está mal el dibujo porque si nosotros estamos parados acá, este es el horizonte, ¿no es cierto? Cuando amanece, el Sol comienza, los mato con mi dibujito del Sol, pero bueno, a medida que el Sol va subiendo, va tomando distintas posiciones, ¿sí? Entonces, si yo lo miro el Sol en esta posición, voy a tener esta amplitud angular. Si lo miro acá, tengo esta amplitud angular. Y, o sea, si el Sol está acá, mi sombra, yo que estoy parada acá, se proyecta sobre este segmento. ¿Está bien? A medida de que el Sol va ascendiendo, cuando el Sol se encuentra a 90 grados, es decir, por encima de mi cabeza, es probable que yo proyecte mi sombra acá. Y así de la misma manera, cuando el Sol se encuentra en esta posición, mi sombra va a estar proyectada sobre este segmento. ¿Está? Entonces dice el enunciado que el Sol se encuentra a 57 grados de elevación. Por eso les marca estos 57 grados. Y si ustedes vieron, acá hay como una burbuja que es el Sol. ¿Dónde ubico la sombra que proyecta este mástil? Y si el Sol lo está alumbrando de acá, seguramente que esta es la sombra del mástil. ¿Sí? Entonces, esa es la pregunta. ¿Cuál es la longitud de la sombra que proyecta ese mástil? Otra vez SOHCAHTOA. Me paro en el ángulo agudo. Yo sé que esto tiene 15 y para este triángulo rectángulo esto se llama opuesto y la sombra que proyecta el mástil se llama adyacente. Razón trigonométrica, la tangente de 57 grados es opuesto, que sería 15, dividido adyacente, que lo voy a llamar X. Otra vez, mi incógnita está dividiendo, la tengo que sacar de acá. No puede estar una variable, o sea, una incógnita no puede dividir, hay que pasarla a multiplicar al otro miembro. Y finalmente, esa tangente de 57 pasa a dividir al 15. De esta manera voy a calcular la longitud de la sombra. Esto me dio 9,7 metros. La otra pregunta que nos hace
El enunciado dice: ¿qué distancia hay desde el extremo superior del mástil hasta el de su sombra? ¿Qué distancia hay desde el extremo superior del mástil, que es el extremo superior, hasta el extremo de su sombra? Esto me pregunta. Otra vez, siempre debo pararme en el ángulo agudo y manejarme con la información y ver qué dato es esto que me está pidiendo. Acá está el ángulo agudo. Cateto opuesto, y esto se llama hipotenusa. Razón trigonométrica que relaciona opuesto e hipotenusa es el seno. Entonces, el seno de 57 grados relaciona el opuesto, que vale 15, y la hipotenusa, que la llamé y. Y otra vez, como la incógnita está dividiendo, la traigo a este miembro multiplicando. Pasa dividiendo el seno de 57. Y esto resulta que me dio 17,8 metros. Esta es la distancia que hay desde el extremo superior del mástil hasta el extremo de su sombra.